decir, pero con la ventaja de que vamos a hablar de temas que nos interesan a todos y principalmente tienen que ver con las cuestiones más habituales y estos tiempos que nos tocan vivir, que por suerte podemos tener la libertad de hacerlo en cualquier lugar del territorio argentino, ¿no? Con esa libertad que nos da el poder hablar. Y justamente hablábamos con Alejandro ese tema, el libre albedrío, la posibilidad de estar, de decir, de pensar. Pensaba en eso, y esa utopía también que se genera a partir del pensamiento. Yo te quería invitar, Ale, a que comiences con esa reflexión, que nos puede llevar también hacia el camino del saber, desde lo económico también tiene una mirada, esto de poder elegir de alguna forma, ¿no? Que me interesaba que a lo mejor arranquemos por ahí. No sé qué pensás, Ale. Yo creo que antes que nada debo pedir perdón por mi presencia aquí o por la impertinencia de esta presencia, ya que es obvio que no tengo la versación indispensable como para sentarme a discurrir sobre estos asuntos. Pero la verdad es que yo pensaba hacerles un homenaje no viniendo. Sin embargo, compromisos contraídos con posterioridad me obligan a venir. Sin embargo, si bien en cuerpo estoy aquí, mi espíritu se encuentra en otros lugares. Y si bien hoy he tenido que asistir, prometo que en una ocasión futura faltaré para cumplir con los deseos de todos ustedes. Deliberadamente. Una ausencia deliberada vas a tener. Sí. La utopía, bueno, como motor, como eso que me lleva hacia adelante, ¿es tal? ¿Existe así? Eso es una buena pregunta, pero ¿es para Axel o para mí? Empecemos contigo, querido Alejandro. Parece una película. Yo temo incurrir en el desagrado general al decir que las utopías no siempre son tan buenas como parecen, ¿no? El Japón imperial era una utopía, ¿no? Después de todo. Pero algo tienen de bueno, que es que generan en la gente una mística, unos deseos, unas hermandades, una fuerza de acción. Pero está bien que yo diga esto para que después Axel lo refute o no. A mí me parece que es mejor evitar males concretos que soñar con bienes abstractos. Claramente. Y me temo que la utopía siempre se refiere a bienes abstractos y muy a menudo habla el utópico del sacrificio de una generación que se sacrifica para que otras que vienen atrás cosechen los frutos. Y yo insisto en la primera frase, prefiero, lo voy a decir de otra manera, quizá evitar la miseria humana es la más racional de las políticas posibles. Entonces, cuando viene un economista y dice que si evitamos la miseria de muchas personas ahora, pronto vendrá la macroeconomía y nos saltará encima y nos comerá. Y ponele que venga. Ponele. Yo creo que hay unos tipos en la Argentina que se especializan en solucionarles los problemas a las personas que han nacido ahora, que ya están en el mundo, no a las que estarán dentro de 4 o 5 generaciones. Hay unos tipos que cuando alguien necesita una casa, le dan una casa, pero se la dan ahora, no después de que muera. Esos tipos suelen llamarse peronistas. Sí. Y la última cosa que yo diría acerca de la utopía es que uno a veces va siguiendo estrellas y no se da cuenta de que algunas estrellas ya se han apagado y su luz engañosa todavía nos sigue alumbrando. Es verdad. Así que mejor que mirar tanto para arriba es cada tanto mirar para atrás, a ver quién viene con nosotros siguiendo esas estrellas, porque a lo mejor nos quedamos solos siguiéndolas. Y además, otra y última cosa, que es que la utopía necesita
necesita una corrección en cada esquina. En cada esquina hay que mirar si será esta. Va por ahí. Claro, va por ahí la cosa. Y si vemos que va por ahí, seguimos. Sí. Pero por ahí uno mira tanto para arriba que cuando mira dónde está, no sabe dónde está. Y no conoce a las personas que están con él, si es que hay alguna todavía. Y estás perdido. Así que la utopía es tentadora, pero siempre peligrosa. Sí. Decía Alejandro, Axel, y miro acá, dice progresar, qué casualidad, ¿no? La casa dada en el momento preciso, ¿no? En la necesidad real, no ese plan que, bueno, qué sé yo. Mira, yo primero, como hizo Alejandro, no les voy a prometer mi ausencia, ¿no? Lo primero que tengo que decir es que profesar mi admiración inmensa por Alejandro. La verdad que recién lo estaba escuchando y yo soy un oyente de Alejandro desde épocas más jóvenes que lo recomendable, te diría. Pues yo tengo un hermano mayor que tiene 4 años más. Y en algún momento del secundario empezaron a obsesionarse con ese programa que iba de la 1 a las 3 de la mañana. Demasiado tarde. Sí, demasiado tarde para la... Mi hermano estaría en 5º año y yo en 2º. Y por esas cosas que pasan con los hermanos chiquitos, me tocaba a mí acompañarlos a ellos, claro, y escuchar a Undolina que me quedaba grande, porque han dicho que el ministerio me quedaba grande, tantas cosas, pero yo reconozco que a mí Dolina... No te han medido bien, Axel, esto es lo que pasa. Dolina me quedaba grande, porque hablaba de cosas vinculadas a la filosofía, con ese lenguaje que acabo de escuchar, y me di cuenta de que no les puedo prometer mi ausencia, pero escuchándolo a Alejandro me encantaría dejar el micrófono y seguir escuchándolo, como tantas noches de todos los que están acá probablemente, escuchando las reflexiones de Alejandro y aprendiendo tanto de eso, y por qué no de economía. Así que terminan los elogios y voy a contestar la pregunta. Quería agradecerle también a todos los que vinieron. La verdad que este era un evento un poco estrafalario, como muchos de los eventos que hemos hecho durante esta campaña. Nos obsesionamos con los compañeros que también me acompañan de la lista. Por supuesto, Andrés Larroque, Victoria Montenegro, Nilda Garré. Nos obsesionamos, bueno, Mariano Recalde, Juan Cabandier. Recorrer la capital. Miren lo que nos propusimos, recorrer la capital y hablar con la gente en cada plaza de Buenos Aires. Una cosa que no sé cuál es la inspiración, pero es un poco socrática, creo yo. Sentarse, hablar... El foro, ¿no? Peripatética. Sí. Claro. Y la verdad es que no era muy habitual. Yo decía, pongamos una sillita, nos sentamos, agarramos un micrófono, o no, porque tal vez hay 2 o 3 gatos locos, y nos ponemos a charlar y a ver cuáles son las preocupaciones de los vecinos, qué son lo que las cosas que le quieren preguntar a los candidatos, al candidato que además es actual ministro de Economía y que cuesta tanto hablar del futuro con una prensa que todo el tiempo impone un presente inmediato y líos tremendos de ahora, como para que no podamos discutir demasiado el porvenir, ni la utopía, ni absolutamente nada, ¿no? Una catástrofe que siempre nos ahoga y que por lo menos desde el Ministerio de Economía, más bien estás atajando penales que pudiendo explicar y proyectar. Pero quería tomar un punto del que vos decías porque permitime que me lo lleve a mi especialidad, que es la economía. Y quiero decir que vos decías, esta cuestión de dedicarse a los males concretos, a los problemas concretos y actuales y presentes de la gente, contra esa otra idea de trabajar para un futuro incierto, muchas veces inalcanzable, además que en ese camino se va destruyendo porque se construyen muchos presentes y el futuro no llega nunca y ya no se sabe tal vez hacia dónde uno iba. Yo creo que eso habla de también un parteaguas en la teoría económica. Entonces tal vez les parezca exagerado, pero es así. La teoría económica ortodoxa, digamos, la teoría económica liberal, opera como si las cosas ocurrieran de la mejor manera posible, y entonces muchas veces usan esa metáfora del largo plazo. Entonces, para que lo entienda todo el mundo y no ponerme muy técnico, es como que todos los mercados, todas las variables económicas están en equilibrio. Claro. Ya han operado las perturbaciones, ha operado la coyuntura, ha operado la circunstancia y se
las variables económicas se ubican en su lugar de equilibrio. Y entonces todos los mercados están en equilibrio, todos los sujetos que participan de esos mercados son igualmente pequeños en el terreno de una competencia perfecta, todos conocen perfectamente el porvenir. Y esto que estoy diciendo, que parece filosofía, es la teoría económica hoy dominante, que entonces es la que lleva muchas veces a que las medidas de política económica que se siguen de esa teoría sean del orden de no de lo de más acá, sino de lo de más allá. Es decir, la economía debería trabajar siempre en esa perfección que no ocurre, y entonces como estamos en una perfección, las medidas que se aplican en realidad van a terminar actuando en el largo plazo. Y para ir todavía al terreno más familiar y recordar viejas épocas que fueron demasiado largas y demasiado tristes en el terreno de la economía en el país, mucho tiempo nosotros nos dijeron que el Ministerio de Economía y la economía, y tal vez toda la política, porque estaba muy subordinada a las ideas de la economía, tenía que acomodar las cosas pensando exclusivamente en que la economía, en que la actividad creciera, el país creciera, el Producto Bruto creciera. Y que después, y esto viene de la época de Adam Smith, y que después viene estrictamente de la época de Adam Smith. Smith decía, si todo se deja en libertad, va a andar bien. Y si todo anda bien, y una economía anda bien, en un momento la prosperidad va a derramar hasta el derrame, la doctrina del derrame. Claro, es de Adam Smith. Él decía, lo decía en lenguaje peronista. Pues decía, va a derramar hasta las capas inferiores del pueblo. Mirá, eso dice la traducción de Smith. Claro. No lo dice Adam Smith. Pero la traducción de un peronista. La riqueza de las naciones que hemos leído todos dice que, bueno, que si la economía se la deja en libertad, todo va a andar bien, como si fuera el mejor de los mundos posibles, y esto va a llevar a que algún día, sobre todo en los países que vienen de atrás, que son atrasados, algún día esa prosperidad va a ser tal que naturalmente va a derramar, y naturalmente no lo uso sin querer, sino que la idea del naturalismo estaba muy impresa en estas ideas, va a derramar hasta las capas inferiores del pueblo. Y esto que parece una especie de... O sea, hasta el último Gil va a ligarse va a comerse una rosca. Pero como vos decías, eso no va a pasar hoy. Claro, y no podríamos. Sería una tarea estúpida dedicarse a intentar que eso ocurra hoy, porque nosotros todavía somos un país que no tiene tanta riqueza. Entonces, ¿cómo vamos a tratar de distribuirla? Más vale dejar que esa riqueza prospere por sí misma, se acumule por sí misma, y un día eso va a derramar, y diría ahora, en el largo plazo, va a terminar derramando hasta el último orejón del tarro. Y la verdad es que si eso no hubiera sido una receta económica que se aplicó concretamente en el país, uno diría, eso es una utopía. Será una utopía de las derechas, pero es una utopía. Claro. Y sin embargo, fue la teoría económica dominante en la Argentina desde el golpe de Estado del 76 hasta el 2001, donde nos decían, bueno, la verdad, y esos economistas diplomados afuera y con muchas conexiones y con mucho prestigio. Mucho diploma, mucho papel. Sí, pero más allá del papel, mucho prestigio en los círculos esos del Fondo Monetario y que los atienden como grandes señores. Lo que nos decían era que había que esperar y dedicarse simplemente a crecer. ¿Y qué era ese dedicarse a crecer para que después derrame? Generar programas de gobierno destinados a unos pequeños conglomerados industriales o productivos argentinos, a las minorías esas, porque son ellas las que tienen que invertir. Entonces era una cuestión, como quien diría, seduciendo al capital para que pueda invertir en la Argentina, el externo y al interno, porque eso naturalmente iba a llegar, o sea, era la mejor política para los 40 millones de argentinos. Y a mí me resulta interesante esa idea y eso de la utopía, porque no es una utopía de la derecha, porque eso nunca ha ocurrido. Y yo creo que una de las cuestiones para bajarlo a la tierra más extraordinarias que ha pasado en el terreno, no ya mío ni como candidato a diputado, ni como ministro de Economía, como lo que fui tanto tiempo profesor, investigador, estudioso de la economía. Yo creo que acá se demostró en la práctica de 2003 hasta ahora que esa receta no solo era equivocada, no solo había sido falsa, no solo no fracasó, como decían, por problemas de implementación, porque el Estado
no hizo lo suficiente para seducir a los grandes emprendimientos, sino que además de fracasar, lo contrario era verdad. Y yo creo que se comprobó de la única manera, como vos decís, que se pueden comprobar estas cosas, andando, ¿no? El pur si mueve. Entonces, ahí lo que se hizo, y a mí lo que más me fascina de esto es que yo le puedo poner teoría, puedo decir que lo dice Keynes, que lo dice toda la escuela de la demanda agregada, que lo dicen montones de economistas. Esto parece, a algunos ojos, nos suena una especie de neo-keynesianismo. Pero mirá, ¿sabés quién lo dijo con toda claridad y mejor que yo? Lo dijo Néstor Kirchner el 25 de mayo de 2003. Caramba. En ese extraordinario discurso de Asunción, que tengo que confesar ahora que esa parte del discurso la usé en montones de cursos de teoría económica. Montones leía esa parte. Mirá lo que nos venimos a enterar ahora. Del discurso de Néstor. En mis cursos, habrá algún alumno por acá que podrá atestiguar que yo lo leía en mis cursos de Historia del Pensamiento Económico y de Macroeconomía Superior. Decía, miren esto. Y lo que decía el tipo, para que lo entienda todo el mundo, es que había que ser al revés. Primero había que distribuir, porque solo así íbamos a poder crecer. Entonces explicó algo que después Cristina repitió muchas veces, yo me paso, pero yo creo que la forma más clara, más sintética y además tiene ese momento fundacional que le da una magia adicional, es como lo dijo Néstor, que él decía, bueno, lo que vamos a hacer es volver a fortalecer nuestro mercado interno. Entonces, con ese mercado interno vamos a generar demanda, con esa demanda va a haber alguien que quiera vender, y va a producir. Fíjense que es estrictamente al revés. Eso es Keynes. No es, pero claro, es que no es crecer para distribuir, sino distribuir para crecer. Porque esa política es la que se llevó adelante en la Argentina cuando, para desgracia y para queja permanente de ese sector de economistas y los políticos que lo rodean, porque muchas veces, Keynes decía, siempre atrás de un hombre práctico se esconden las ideas de algún economista muerto. Y dice, los hombres prácticos que en general, ¿no?, a menudo dicen no tener ninguna influencia, en realidad hay algún economista muerto que ya la pensó, dice Keynes. Él hablaba de la ortodoxia de su época. Y esto mismo, quiero decir, es lo que dice Néstor. Dice, vamos a ponerle plata a la gente. Y eso que parece una política social, eso que parece, dicen ellos, populismo, clientelismo, es en realidad la más sana y la más efectiva y la única, diría yo, política de crecimiento. Porque cuando vos ponés 3 millones de nuevos jubilados, 3,6 millones de asignaciones universales por hijo, 800.000 planes progresar, 200.000 viviendas con el procrear, lo que estás haciendo es generando a alguien que satisface una necesidad, pero que la plata no se la queda, sino que la pasa. ¿Y la pasa dónde? Al mercado interno. Entonces también hay una empresa que recibe ese dinero y también un empresario que contrata a un trabajador y que le paga un salario. Yo lo decía el otro día, parafraseando a Dolina, eso los economistas lo llamamos multiplicador, pero acá en Argentina lo llamamos peronismo. Claro, justamente.